dejaron la voluntad a los madrileños el día que la democracia fue atracada. Este soy yo. Buenos días, señor Tamayo. Quizás se pregunten cómo he llegado a ser perseguido por la Sexta Columna. Señor Tamayo, ¿es usted un político basura como algunos han dicho? No, en absoluto. Me llamo Tamayo, Eduardo Tamayo. Y esta noche verán que he intentado cambiar mi imagen. No traicionaría a nadie. A mí por lo menos todavía no me ha traicionado. Yo sabía que era una persona, pero no tanto. Y lo cierto es que justo 20 años después, mi caso es bastante desconocido. Hay una nebulosa en torno al tamayazo. ¿En qué consistió? ¿Qué había detrás? Reconstruir los hechos. 6 empresas constructoras han ganado más de 1 billón de pesetas en los últimos años en Madrid. Ayuda a entender qué pasó. Algunos de ellos me decían, pues si quieres cumplir con tu programa tendrás problemas. Y los tuve. ¿Por qué nunca llegó a un juzgado? Me pregunto por qué hay una preocupación porque la gente investigue esto. ¿Cómo consiguió un socialista de segunda fila meter mano cerca del poder? El tamayazo básicamente fue una operación antidemocrática. Ahora que volvemos a oír hablar de pucherazo, diseccionamos una operación en Madrid que ha acabado resonando en toda España. Para entenderlo, viajamos en el tiempo. Hay momentos en la historia de nuestras vidas en los que un pequeño incidente, tuerce nuestro destino para siempre. Sí, señora diputada. Sí, quería pedir un aplazamiento de unos minutos porque tenemos un problema con 2 diputados que han tenido un pequeño percance. 17 días antes, Esperanza Aguirre está en el balcón de Génova. Gallardón sí está exultante, pero ella sabe que sin mayoría absoluta, su felicidad tampoco puede ser absoluta. El escaño número 56 del Partido Popular está en este momento pendiente de un número muy pequeño de votos. El PP finalmente no consigue ese escaño y los votos confirman que el PSOE e Izquierda Unida ganan por un solo diputado. El joven socialista Rafael Simancas será presidente de la Comunidad de Madrid. Ese recuento se fue retrasando. Esta está siendo una noche muy larga. Y hasta las 6 de la mañana Simancas no supo que iba a ser presidente. Hay cambio de gobierno en la Comunidad de Madrid. Voy a ser el presidente de la Comunidad de Madrid para todos los madrileños y para todas las madrileñas. Días después de las elecciones, la felicidad es máxima. Pero entre tanta euforia están los aplausos de una diputada socialista que cambiará radicalmente el futuro de la Comunidad de Madrid. Él se veía como presidente y antes de esa investidura empezó ya a actuar como tal. Quiero que sepáis que durante la última semana he mantenido contactos ya. Iba concediendo entrevistas, iba anunciando sus planes. Él se encargó, de hecho, 7 trajes en el Corte Inglés. Todo el mundo daba por hecho
que empezaba una nueva etapa. Vamos a dar una lección sobre cómo se gobierna la Comunidad de Madrid en clave de progreso. La mañana del Tamayazo, en Arroyomolinos, a 30 kilómetros de la Puerta del Sol, el motor de un coche arranca. Simancas pone la radio y escucha que más de 25.000 estudiantes empiezan la selectividad. Ese examen de ingreso depende de la carrera y la universidad donde cursan los estudios. Y que la Guardia Civil no ha podido encontrar 2 cocodrilos en el embalse de Valmayor. Míralo, míralo ahí. Ahí, se está moviendo. ¿Y no lo ves tú? Es un día cualquiera, excepto para él. Hoy se compone la Asamblea Madrileña. El paso previo a convertirse a sus 36 años en presidente de la Comunidad de Madrid. El 10 de junio de 2003, para nosotros, los diputados socialistas en la Asamblea de Madrid, empieza con muchísima ilusión porque se constituía la Asamblea en la que la izquierda tenía mayoría. Lo que se estaba dilucidando en ese momento es quién controlaba la Cámara. Es el paso previo porque la investidura tendría lugar a la votación una semana después. Los socialistas han quedado a las 9 de la mañana en el edificio anexo a la Asamblea de Madrid y no puede faltar ni uno. Porque la victoria de la izquierda es muy ajustada. A primera hora de la mañana se reúne el grupo parlamentario socialista y acuden todos los diputados. Era una reunión aparentemente de trámite para fijar los detalles de la sesión constitutiva que iba a tener lugar a los pocos minutos, a las 10 de la mañana, en la Asamblea de Madrid. Es una habitual, una reunión en la que sobre todo a los diputados novatos se les explicaba el funcionamiento de esa sesión. Tenían todos esa tensión de decir tenemos que estar a la hora convenida porque vamos a vivir un momento crucial y tenemos que estar allí todos como una piña. Allí están Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez. Nadie nota nada raro y nadie ese día pensaba que iba a ocurrir lo que ocurrió. Imagínate creer tan profundamente en algo que lograrlo se convierte en lo más importante para ti. ¿Y si así cuidamos todos los detalles? Imagínate cómo será conducir nuestros coches. Mazda CX-30 y la nueva gama SUV electrificada. Crafted in Japan. A veces pienso en cómo me sentiría si en lugar de aquí estuviese solo, 3 metros por delante. Luego miro a estos y pienso en cómo empezó todo. Pienso en que si no estuviéramos todos, no sonaríamos igual. Con cómo encontré lo que siempre había buscado, una banda de colegas. Y me pregunto por qué el mundo nos empuja a querer ser súbditos, con lo bonito que puede llegar a ser formar parte de él. Empieza la función. Todos los diputados entran en la asamblea. Tranquilos. Incluido Eduardo Tamayo, a quien el diputado socialista Modesto Noya ve entrar con sus propios ojos. Yo fui de las primeras personas en entrar en el hemiciclo. Me senté y vi a Eduardo Tamayo cerca de las cabinas de sonido, andaba hablando por teléfono. Luego nos enteramos, desgraciadamente, con quién estaba hablando por teléfono. Tamayo y Sáez entran en el hemiciclo, se aseguran de que se constituye la mesa de edad de la Asamblea y es justo en ese momento cuando los diputados tránsfugas abandonan la Asamblea de Madrid y consuman el golpe de mano. Cuando ya se vio los huecos que había en los escaños, fue cuando empezamos a extrañarnos, pensábamos que les había pasado algo, habían salido, o, en fin, o estaban en el lavabo. Tamayo y Sáez siguen sin aparecer.
y sin ellos la izquierda va a perder la asamblea. Sí, señora diputada. La portavoz socialista pide tiempo. Sí, quería pedir un aplazamiento de unos minutos porque tenemos un problema con dos diputados que han tenido un pequeño percance. Es el momento en el que toda la Cámara y los medios de comunicación son conscientes de que se había una brecha democrática impresionante. Una brecha democrática con una clara beneficiada. Esperanza Aguirre, que parece tranquila. Sí, señora. Señor presidente. No está dispuesta a esperar a los dos diputados desaparecidos. No conocemos que existan precedentes de que se suspenda una votación porque no estén los diputados, por tanto, debe continuarse con el guión previsto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Aguirre. En ese momento estaba Carlos Westendorp presidiendo la mesa de la Asamblea simplemente porque era el más mayor, era la mesa de edad. Es que la votación todavía no se ha iniciado y me comunicaban que hay una serie de diputados que van entrando y saliendo y luego... Él concede ese aplazamiento. Vamos a aplazar la sesión durante 10 minutos. Y los diputados del Partido Popular reaccionan de forma airada. Empiezan a pegar patadas en el suelo, empiezan a dar palmadas en los escaños. La verdad es que hubo una reacción que a mí me sorprendió, fue una reacción desmedida por parte del Grupo Popular. El PP ve la oportunidad, porque faltan dos diputados socialistas, y monta el lío para que cuanto antes se vote la presidencia de la mesa. Eso quiere decir que algo sabían, porque si no, no les habría importado ese receso. Desesperados, los diputados socialistas intentan localizar a Tamayo y a Sáez. La verdad es que lo primero que hubo fue una gran confusión, como es lógico. Es decir, pónganse en nuestro lugar. Lo que hacen es intentar averiguar dónde estaban. De hecho, el propio Simancas llama a Tamayo por teléfono, pero no consigue hablar con él. Es un momento de mucha tensión. La situación fue de desesperación total. Los periodistas que estábamos allí lo vimos, como incluso hubo trabajadores del Grupo Socialista que salieron de la Asamblea, que intentaron darse una vuelta por el centro comercial que hay enfrente para tratar de localizarles de alguna manera, y no fue posible, se habían esfumado. Confundido, Simancas se acerca a hablar primero con Ruiz Gallardón, mientras sonaba el nombre del desaparecido. Y después con Esperanza Aguirre. Cuando uno de los guardias civiles que está en la puerta le confirma que Tamayo y Sáenz se han escapado en un taxi para sorpresa de todos, Simancas se acerca a Esperanza Aguirre y le dice algo así como: mis disculpas, sois vosotros los que tenéis la mayoría en este momento. Ahí Simancas fue sincero. Simancas reconoció el problema y trató de pedir tiempo a Esperanza Aguirre. Yo creo que Esperanza Aguirre, que es un animal político, dio la sangre y provocó esa votación. Una vez empezada la sesión, va a procederse seguidamente a la elección del presidente. No hay vuelta atrás. La consecuencia fue que el Partido Socialista se quedó sin la presidencia de la Asamblea de Madrid. Solo había que ver las caras de los diputados y las diputadas del Partido Socialista. Estaban totalmente desencajados por lo que estaba pasando. Nadie pensaba que eso podía ocurrir aquel día. Simancas aparece en rueda de prensa con los ojos enrojecidos. La dignidad de la política no debiera verse afectada nunca por este tipo de comportamientos absolutamente inaceptables. No recuerdo si expresamente llegué a derramar alguna lágrima. Había frustración y había rabia. Había también cierto componente clasista. Debieron de pensar, ¿y este chaval, pobretón, hijo de unos emigrantes cordobeses, que estudió en un instituto público de Leganés, sin apellido ilustre, sin haber acudido a ninguno de nuestros colegios de élite, ¿este que dice? ¿Que va a gobernar? No, mire, aquí vamos a mandar los que mandamos siempre. Y si la gente no nos ha votado, pues nos compramos el gobierno. Y esto fue lo que hicieron.
Hoy sabemos que a 8 kilómetros de allí, Tamayo y Sáenz se refugian en este hotel reservado por un constructor con nombre y apellidos. Esta noche verán imágenes muy desconocidas y entenderán por qué. ¿Por qué es el que paga la habitación un constructor de Madrid? Aquella España había celebrado la boda de estado de la hija de papá sin reconocer todavía a ciertos personajes engominados en corrupción. Veníamos de la boda de la hija de Aznar. Veníamos del malestar en la calle por la reforma laboral. Veníamos del Prestige. Salen unos pequeños hilitos con aspecto de plastilina en estiramiento vertical. Veníamos de la invasión de Irak. Era un cúmulo de circunstancias que permitía aventurar que la izquierda podía haber sacado un buen resultado, como así fue. Poco a poco el Partido Popular fue perdiendo el pulso de la calle y eso lo aprovechó Simancas, que se enfrentaba a una candidata mucho menos popular, que había sido ministra de Cultura, Esperanza Aguirre. Te estás quieto mucho, por favor. Te pones en tu sitio, ¿por qué? Y que no tenía, desde luego, el carisma político que le dio precisamente luego las legislaturas que tuvo como presidenta de la Comunidad de Madrid. Frente a esa España de Aznar, Rafael Simancas. Surgió Rafael Simancas. Les dijimos no al Prestige, les dijimos no a una guerra injusta y les vamos a decir no a Aznar, no a sus políticas. El candidato socialista a liderar Madrid en 2003, en sus mítines iba a apuntar por encima de todo a una enemiga, la especulación urbanística. Bien pared a la especulación urbanística en Madrid. Que encendía a su público. Que derecho a acceder a una vivienda digna en condiciones razonables. Con viviendas protegidas, accesibles, de calidad. 6 empresas constructoras han ganado más de 1 billón de pesetas en los últimos años en Madrid. Simancas se había declarado en contra de la especulación urbanística. Era el momento dorado del ladrillo. Había una situación de ebullición urbanística que podía prosperar hasta límites insospechados, como luego así fue. El señor Aznar se jactaba de que en España se construían más viviendas que en Francia y Alemania juntas. Más que Francia y que Alemania juntas. Y era verdad. El problema es que esas viviendas que se construían servían para especular, no servían para que hubiera una vivienda donde construir su vida y su familia. Las consecuencias de todo aquello las seguimos viviendo, más aún en la Comunidad de Madrid, claro, donde sigue gobernando el Partido Popular. Lo que no me deja dormir algunas noches es pensar cuántos jóvenes no tienen hoy vivienda o siguen viviendo con sus padres o se han tenido que ir de Madrid porque yo no pude cumplir mi programa. Yo fui a Viena. En Viena, un 20% del parque de viviendas es público, barato, de alquiler. Yo quería hacer algo así en Madrid, no pude hacerlo. Eso es lo que me quita el sueño. Para entender por qué no pudo ser... Sí, señora diputada. Tenemos un problema con 2 diputados que han tenido un pequeño percance. Viajamos 3 años antes. José Luis Rodríguez Zapatero se dispone a votar en el Congreso del que saldrá convertido en secretario general del PSOE. Entonces aparece una mano, la
cerca de Eduardo Tamayo para detenerlo. Como lo veía la esta y el sol de... Tamayo estaba muy cerca de Zapatero, compadreando. Entonces pasó desapercibido, pero Tamayo estaba ahí, en el despacho de Zapatero, haciendo llamadas, atendiendo junto a Sáez al discurso de los candidatos a liderar el partido. Me propongo, con todos vosotros, construir un proyecto progresista. Y cuando Zapatero se alzó con la victoria, Zapatero. Ahí estaba Tamayo. Y ahí, siempre, aplaudiendo detrás de aquel joven leonés que derrotó a José Bono por un puñado de votos. José Bono, 405 votos. Y la candidatura de José Luis Rodríguez Zapatero, 414 votos. Entre aquellos votos decisivos estaban los del grupo al que pertenecía Tamayo, Renovadores por la Base. Los Renovadores por la Base no eran un grupo muy numeroso, pero eran un grupo que se sentía avalado de alguna forma por la dirección federal del PSOE. Lógicamente, el compañero Rodríguez Zapatero, que venía de León, era un diputado por León, no los conocía y recibió sus apoyos como recibió el de tantos otros. Es verdad que después ellos intentaron hacerlo valer, aunque la verdad es que no lo consiguieron. Lo que sí consiguió el grupúsculo de Tamayo fue mantener su fortaleza en Madrid. Tanto que el día que Simancas fue elegido jefe del socialismo en la comunidad, el primero en abrazarle fue, sí, él. Simancas integró a los miembros de Renovadores por la Base y dos de ellos acabaron en las listas para las elecciones de 2003. Tamayo y Sáez. Lógicamente nadie podía adivinar lo que iban a ser capaces de hacer estas dos personas. Si hubiéramos sospechado tan siquiera la catadura moral de estos personajes, evidentemente no hubieran estado ahí. Nos engañaron, evidentemente, engañaron a los madrileños y nos engañaron a nosotros. Renovadores por la Base, el grupo dentro del PSOE al que pertenecía Tamayo, lo lideraba José Luis Balbás, quien comió con Zapatero un día antes de convertirse en secretario general y llevaba años haciendo negocios con Tamayo. Balbás era una persona que estaba muy relacionada con empresarios, con personas que tenían intereses de todo tipo, intereses urbanísticos. Tamayo y Balbás habían participado en un negociete en Villaviciosa de Odón, uno de esos municipios dormitorio de Madrid que empezó a crecer a finales de los 90 al calor del ladrillo. Con aquella operación se consiguieron convertir muchos solares en un importante polígono industrial. Y de paso, Tamayo y Balbás conocieron a un personaje clave en esta historia. Un constructor que acabó afiliándose al PP, Francisco Bravo. El mismo que reservó la habitación del hotel al que escapó Tamayo tras su traición. Era una opinión bastante extendida dentro del grupo socialista que Tamayo no era trigo limpio, pero nunca se encontró ninguna evidencia como para apartarlo. Un militante socialista llegó a investigar aquellos negocios arrojando este esquema, en el que Tamayo y nuevamente Balbás parecían ligados a un entramado empresarial inmenso. Tamayo, de hecho, tenía
abierto un expediente ante el Comité de Ética del PSOE precisamente por esos negocios, por esos tejemanejes, por esas relaciones de José Luis Balbás con personas del mundo inmobiliario, del mundo de las finanzas. Internamente se estudió la posibilidad de apartarlo una vez que se recibieron algunos escritos donde se relacionaba con diversas operaciones, pero es que finalmente el Partido Socialista no encontró la manera de apartarlo. Con estos peligrosos compañeros de viaje y la burbuja inmobiliaria en plena ebullición, Rafael Simancas ya avisaba en aquella campaña. Se van a poner en juego en estos días muchas influencias, muchos poderes. Y hoy reconoce que sí, que desde el negocio urbanístico y más allá le presionaron. Usted había dicho directamente que iba a actuar frente a la especulación urbanística, iba a cambiar la ley del suelo. ¿Usted recibió presiones? Yo recibí muchas opiniones. A mí me intentaron comprarme, porque sabían que yo era incomprable. Y fueron a comprar allí donde podía haber alguien en venta. ¿Entre esas presiones había empresas que luego han acabado privatizándola o participando en el negocio de la privatización de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid? Pues efectivamente, aquellas personas, aquellos grupos empresariales querían entrar en el negocio de la privatización de la sanidad pública. Yo les dije taxativamente que conmigo no. Y bueno, pues sucedió lo que sucedió. Algunos de ellos me decían, pues si quieres cumplir con tu programa tendrás problemas. Y los tuve. Sí, señora diputada. Tenemos un problema con dos diputados que han tenido un pequeño percance. No han pasado ni 5 horas de su espantada cuando Tamayo y Sáez aparecen en la redacción de Antena 3. Han llegado con tiempo de sobra. Ni siquiera el inminente fichaje de Beckham por el Real Madrid va a eclipsarles. Un momentito, Eduardo. Y cuando haya vestido a Beckham de blanco... Arranca el informativo en el que van a ser protagonistas absolutos. Terremoto de muy alta intensidad en la vida política. La noticia del día con el testimonio de uno de sus protagonistas. Enseguida entraremos en detalle. Y Tamayo espera paciente su momento para dar sus primeras explicaciones en televisión. Este fue un shock en la Asamblea de Madrid. Señor Tamayo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo recuerdo cuando a las 3 de la tarde abre el informativo de Antena 3 y aparece Eduardo Tamayo siendo entrevistado y diciendo que él estaba allí por las desavenencias que había tenido con Rafael Simancas, por las presiones que estaba haciendo en Izquierda Unida. Eso fue un auténtico jarro de agua fría en todos los diputados socialistas. Es un toque de atención al compañero Rafael Simancas para que reconduzca sus acuerdos con Izquierda Unida. Eso llevaba pactando con Izquierda Unida años, años y años. En la Comunidad de Madrid y en todos los ayuntamientos. ¡Qué escándalo! Decía desde un plato de televisión. El PSOE quiere pactar con Izquierda Unida, dije. No necesitamos a Izquierda Unida para gobernar esta comunidad. ¿Y con quién vamos a pactar? Y dije, vamos a ver, esto es una impostura absoluta. Claro, este señor se ha vendido. Entre los socialistas empieza a crecer la idea de la traición. Mientras Tamayo se vende como un héroe. Pero no se esté tranquilo, señor Tamayo. Ese terremoto político. Y absolutamente convencido de la situación que hoy, desde el punto de vista político, se ha provocado en la Asamblea de Madrid. Y ahí cundió la idea entre ellos, que luego también verbalizó Simancas, de que eso estaba todo premeditado. Tenía preparado el dispositivo informativo desde varias horas antes de los hechos. De que había sido preparado unos días antes y que esa cita ya se había concertado. Es evidente que la operación estaba en marcha desde todos los puntos de vista, político, de la seguridad jurídica y también desde el punto de vista informativo.
estaba preparado, tenían todo organizado, tenían el hotel reservado, tenían un coche preparado, tenían escoltas para Tamayo y Sáez, estaba todo organizado para que pegaran aquella espantada justo el 10 de junio. Todo estaba organizado para que Tamayo y Sáez pasaran aquí la noche. En las habitaciones 309 y 209 de este hotel. Hoy enseñamos estas imágenes Una pregunta, señor Tamayo. muy desconocidas. ¿Puede confirmar cuando le ha pagado y por qué es el quien paga la habitación un constructor de Madrid? Tamayo huye por las escaleras solo un día después del escándalo. ¿Por qué es este constructor de Madrid quien no ha pagado la habitación? Los periodistas ya le preguntan por un constructor ¿Es un corrupto, señor Tamayo? que ha reservado sus habitaciones. Es que ha pagado las habitaciones de este hotel en el que lleva vacaciones. No lo responde cuánto le ha pagado por no haber acudido a las asambleas. Por las habitaciones de esta mañana en el hotel. Las dos personas que pagan la habitación en la que se alojan Tamayo y Sáez son Bravo y Vázquez, que son militantes del Partido Popular, con intereses urbanísticos en el suroeste de Madrid. Francisco Bravo, constructor y militante del PP, era un viejo amigo de Tamayo que acabó reconociendo que había reservado la habitación del hotel. Es una relación que deviene de asuntos profesionales y me limité a hacerle reservas en un hotel. Reservas en un hotel el mismo día de su ausencia en la asamblea, pero todo era una simple casualidad. Somos víctimas de unos intereses personales y personalistas de los que somos totalmente ajenos. Nosotros somos empresarios, no somos políticos. Francisco Bravo Vázquez era una persona conectada con el mundo inmobiliario y conectada también con el Partido Popular a través de su secretario general, Ricardo Romero de Tejada. En el esquema de la trama, el constructor Francisco Bravo es un primer nexo de unión entre Tamayo y el PP, a través del que entonces era su secretario general en Madrid, Ricardo Romero de Tejada. ¿Cuál es la relación suya con el señor Bravo? Yo le conozco exactamente unas 2, 3, 4 veces no más desde julio del año pasado. Casualmente, una de esas pocas veces en las que el constructor y el secretario general del PP madrileño se encontraron, se produjo el mismo día del tamallazo aquí, en la sede del PP. Es que no da ni para un capítulo de CSI, porque es tan evidente que no tienen intriga, siquiera. Es evidente lo que está pasando. El tamallazo es un cúmulo de casualidades para quien quiera creer en las casualidades. Es mucha casualidad que el día del tamallazo Bravo estuviera reunido con Romero de Tejada en la sede del Partido Popular. Para quien quiera creer en las casualidades, desde luego que sí. La lista de llamadas de esos días nos permite saber quién habló por teléfono con Tamayo. Ese teléfono móvil es fundamental porque el Partido Socialista, que era el que pagaba ese teléfono, tuvo acceso al cruce de llamadas. El día de las elecciones, cuando en el PP ya se empezaba a intuir que Simancas les había desmontado la fiesta, empiezan las llamadas a Tamayo. Los contactos empiezan sobre todo a partir de la noche electoral, es decir, cuando ya los resultados indican, es casi seguro que hay una mayoría de izquierdas en Madrid. Muchas de esas llamadas eran a él, el abogado José Esteban Verdes. Si usted me pregunta por un día, una fecha y una hora, yo no le puedo decir con quién he hablado con esa persona en concreto. Yo no cantaría la verdad. Las fechas son tan simbólicas que es imposible olvidarlas. Pero que 25 de mayo, día electoral. Se sabe perfectamente que Tamayo llamó a su asesor jurídico José Esteban Verdes desde la noche de las elecciones hasta el día del tamallazo 16 veces y que José Esteban Verdes llamó a Tamayo 25 veces. Verdes, a quien tanto llamaba Tamayo, llegó a ir en las listas del PP y esos días también tuvo un intenso intercambio telefónico de nuevo con Ricardo
Ricardo Romero de Tejada. ¿No le sorprende ni le parece a usted una extraña casualidad que concretamente el día 8, por ejemplo, el señor Verdes, después de hablar con usted, conversase durante 6 minutos con el señor Tamayo? Es que lo desconozco, no tengo ni idea, ni usted, no tengo ni idea. ¿No transmitió usted ningún mensaje al señor Tamayo a través del señor Verdes entonces? Oye, no tengo que transmitir ningún mensaje. Tamayo le hizo 5 llamadas a Verdes el día 8 y este a su vez llamó a Romero de Tejada y el día 9 le hizo también 4 llamadas y otras 3 de Verdes a Romero de Tejada. Es decir, hubo ahí una triangulación de llamadas entre los tres. Se pudo constatar que hubo una relación permanente de Eduardo Tamayo, Francisco Bravo y Esteban Verdes con el secretario general entonces del Partido Popular y anterior alcalde de Majadahonda, Ricardo Romero de Tejada. Ese fuera el núcleo de las relaciones que dieron lugar al Tamayazo. José Esteban Verdes, Ricardo Romero de Tejada y Eduardo Tamayo intercambiaron llamadas muy numerosas los días 8 y 9 de junio, es decir, las 48 horas antes del Tamayazo. Cabe imaginar que no estaban hablando entre ellos ni de la situación meteorológica ni de la feria de San Isidro. Posiblemente hablaría de si había ido a los toros, que de qué corrida había visto, que si había estado a gusto viendo esa corrida. Pero más allá de la constatación de que entre ellos tuvieron un abundante cruce de llamadas telefónicas, no sirvió ese cúmulo de llamadas para demostrar que estuvieran haciendo algo ilícito. 20 años después, buscamos a aquellos diputados socialistas que lo cambiaron todo. María Teresa Sáez volvió a trabajar en el mismo hospital y ahora está jubilada. María Teresa Sáez hacía básicamente lo que decía Eduardo Tamayo, y eso quedó claro también en la comisión de investigación. Cuando le hicieron 4 o 5 preguntas, ella no supo qué responder y al final acabó respondiendo que no a todo. Que no a todo. Políticamente no era muy relevante, sus compañeros la conocían como la muda. Estaba sentadita, calladita en un sillón en la parte de atrás. Yo creo que el papel de María Teresa Sáez fue en todo momento subsidiario. Hacía lo que Eduardo Tamayo le indicaba. Ella sabía que había sido Eduardo Tamayo quien había conseguido incorporarla a la candidatura. Realmente quien tomaba las decisiones, estoy seguro, era Eduardo Tamayo. 2 décadas después, Eduardo Tamayo guarda todas las explicaciones posibles. Una pista durante esta investigación nos lleva hasta esta esquina de Madrid. Tras varios días de espera, la Sexta Columna le encuentra. Buenos días, señor Tamayo. ¿Tendría un momento para responderme unas preguntas? No tengo ni un segundo, no un momento. Tamayo evita explicar por qué un empresario relacionado con el PP le reservó una habitación el día de su traición. El 10 de junio de 2003 usted se quedó en una habitación de un hotel del Ángel de los Vascos. El hombre que alteró lo que habían dictado las urnas ahora se esconde. ¿Por qué el señor Bravo pagó? Un portazo. Igual que lo que se hizo con la investigación judicial del caso. Desde el gobierno de José María Aznar se cortocircuitó, se impidió cualquier investigación judicial sobre este asunto. No podemos ver cómo se ponen querellas por cohecho sin precisar si se han verificado o no pagos, quién los ha hecho, a quién los ha hecho. No había pruebas, pero por otro lado tampoco se buscaron. No hubo ninguna voluntad de investigar. El entonces fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, sí tuvo voluntad de investigar. Yo me pregunto por qué hay una preocupación porque la Fiscalía investigue esto. Es una pregunta que hago a quien la pueda responder, porque yo no la puedo responder. Llegó a denunciar que el fiscal general del Estado, nombrado por el gobierno, le obligó a dejar sus averiguaciones. Me comunicó que suspendiera la práctica de diligencia hasta que se resolviera, no sé, la decisión judicial que tuvo la Superior Justicia de Madrid. Aquello fue impedido de raíz
por el fiscal general Jesús Cardenal, que prohibió taxativamente tanto a la Fiscalía Anticorrupción como a la Fiscalía de Madrid la investigación de aquellos sucesos. Muy buenas. La gran paradoja del Tamayazo es que del Tamayazo solo hay una persona condenada. Y esa persona es un trabajador de Telefónica que fue el que supuestamente filtró el cruce de llamadas entre los protagonistas de la trama. Cuando meses después del Tamayazo Zapatero ganó las elecciones, muchos socialistas suspiraban por desbloquear la investigación. Pero ese momento nunca llegó. Cuando accedimos al gobierno de España, ya había pasado un año, no se habían investigado las cosas cuando se tenían que investigar y ya no había opción a descubrir el pastel. Es verdad que todos esperábamos, bueno, es el momento en que se podrá investigar, pero yo creo que los retos que teníamos por delante eran mucho más importantes que volver la vista atrás. Pasado el tiempo lo entiendo, aunque en aquel momento lógicamente pues no es justo. Sí, señora diputada. Quería pedir el aplazamiento de la sesión. 7 años después, Esperanza Aguirre se atusa el pelo para comparecer ante la prensa. Es su segunda legislatura como presidenta de la Comunidad de Madrid. Hay que transmitir a los ciudadanos un mensaje inequívoco de austeridad. Pero ese día, por estas puertas de cristal de la sede de la Comunidad, aparece Eduardo Tamayo para amenazar a Aguirre con tirar de la manta. Asegura a los medios que esto no va a quedar así después de un intento fallido de ver a la presidenta. En 2010, Eduardo Tamayo se presenta sin cita en la Real Casa de Correos de la Comunidad de Madrid, la sede de la presidencia, y pide una cita con Esperanza Aguirre. Y cuando le preguntan quién es este señor y qué quiere, dice, bueno, pues soy Eduardo Tamayo y vengo a reclamar lo mío. Él se presentó allí, el guardia civil que estaba en la puerta se le cuadró, le saludó y consiguió lo que quería, que era la foto entrando en la presidencia de la Comunidad de Madrid. Es un asunto del que luego habló también Francisco Granados cuando salió de la cárcel. Y concretó que Tamayo pidió más de 2 y menos de 5 millones de euros. Decía que había llegado a un pacto con el Partido Popular, que era lo que le debían y que venía a reclamarlo. Granados se lo traslada, según su versión, a Esperanza Aguirre, y Esperanza Aguirre dice que ya no sabe nada de ese pacto y que ya, por supuesto, que no le va a dar nada. Esperanza Aguirre siempre tuvo un exquisito cuidado en desligar lo que era su responsabilidad como candidata con lo que había ocurrido antes de que ella llegara supuestamente a sus espaldas, supuestamente. Porque mentira es responsabilizar al Partido Popular, nada menos que de sobornar a 2 diputados socialistas para torcer la voluntad de los electores el 25 de mayo en nombre de unos intereses especulativos. Si se le pagó, desde luego lo hicieron con dinero negro y nunca se demostró. Luego Tamayo se fue a Guinea Ecuatorial, también siguió con sus negocios, eran negocios también inmobiliarios. Si se pagó a Eduardo Tamayo, desde luego es un secreto que todavía está guardado. En la misma época en la que Tamayo amenazó a Aguirre con tirar de la manta, el tránsfuga decidió mudarse a Guinea Ecuatorial. ¿A Guinea? ¿A Guinea Ecuatorial? Hoy de viaje, mañana. En esa dictadura, Tamayo se habría ganado la vida asesorando a empresas por un módico precio. Pero en aquel país también tuvo problemas. Un juzgado de Malabo dictó una orden de busca y captura en su contra por falsedad documental. Un empresario gallego le acusaba de extorsionarle exigiéndole 400.000 euros. Pero el caso terminó archivado. Guinea Ecuatorial es una dictadura, evidentemente el imperio de la ley no es precisamente lo que rige, y precisamente, qué casualidad, ese es el que decide Eduardo Tamayo para empezar a hacer negocios con inversores españoles. Resulta curioso, cuando menos. Digo de mi trabajo. Del Tamayazo se sabe prácticamente todo, salvo si hubo o no contraprestación económica. De alguna forma es el pecado original de todo lo que ha ocurrido posteriormente. Es decir, el Tamayazo lo que hace es sentar las bases de un determinado tipo de política. El tipo de política que prometió Esperanza Aguirre en aquella campaña electoral
que siguió al Tamayazo. Pedimos el voto para que Madrid siga creciendo. Un gran despliegue que la justicia nos contó años después había pagado la trama Gürtel. Hemos hecho una campaña profundamente democrática, profundamente limpia y profundamente honrada. Entonces Aguirre ya comenzaba a colar un eslogan que todavía hoy suena. Para el progreso, para el bienestar y para la libertad. Mi indeclinable fe en la libertad. Rodeándose de chiquillos de colegio concertado. Destacar. ¿No sabía que había que destacar? Con los que hacerse la foto para vender las bondades de la educación de pago. Garantizando que la enseñanza concertada y la enseñanza privada puedan también subsistir. Y Aguirre ganó las elecciones cuando se repitieron. El Partido Popular ha vuelto a ganar las elecciones en Madrid. De nada habían servido las protestas. De los que sentían que el Tamayazo había robado los votos de los madrileños. Se compraron un gobierno. En términos democráticos es tremenda esta lectura. Y desde entonces no ha habido gobierno socialista ni progresista en la Comunidad de Madrid. Impidiendo el cambio de gobierno, pues consiguieron lo que querían, claro, sobre todo favorecer los intereses de la especulación, del pelotazo inmobiliario, bueno, intereses que después han tenido consecuencias en la sanidad madrileña, que es la que menos invierte por habitante en sanidad, consecuencias en la educación, consecuencias en la vivienda, sobre todo. Ahí empezó el liberalismo salvaje del Partido Popular en Madrid. Se sintieron con las manos totalmente libres para llevar a cabo su programa, en el que tampoco engañaban a nadie. 20 años después, aquel pequeño incidente... Este pequeño incidente ha transformado la capital. Se puede gestionar por concesión, por gestión indirecta. What a difference a day made. La titularidad va a ser pública y la gestión privada. 24 little hours. Defender las libertades, la educación concertada. Reducir los impuestos cuando sea posible. Pero han conquistado esos ecos el resto del país. Todo este tiempo, desde aquel golpe antidemocrático y aquella traición, Madrid se ha convertido en una especie de experimento social para la derecha en este país, ¿no? Para la derecha más derecha. Buenos días, señor Tamayo. ¿Tendría un momento para responderme unas preguntas? No tengo ni un segundo, no un momento. Ese laboratorio de ideas del PP de Madrid luego ha sido replicado en otras comunidades y las bases de lo que ocurrió a raíz de la llegada de Esperanza Aguirre se han ido expandiendo y hoy a nadie puede extrañar que la Comunidad de Madrid pues, se haya convertido en la abanderada del liberalismo. Es una evidencia. Llegó a ser el bailaor más aclamado de España.